Disculpen ahí por eso, pero claro. Hoy sí vamos a comenzar la clase de hoy. Y bueno, pues en donde nos habíamos quedado la clase anterior. Bueno, antes que nada quiero pedirles disculpas por no haber subido las dos clases anteriores antes, pero es que tuve problemas con el trabajo y no me dio tiempo, la verdad. Entonces, pero ya están publicadas, ya se las publiqué y espero que pues lo puedan revisar en estos días. Y de nuevo, pues me disculpo por no habérselos publicado antes. Okay, entonces, vamos a continuar con donde nos quedamos en la clase anterior. Donde nos habíamos quedado en la clase anterior era en el if, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda con respecto a cómo habíamos estado manejando los ifs, que primero vimos la primera forma, en donde podíamos utilizar solo el if, y después vimos que también existe el if else, ¿verdad? Y las ventajas que tiene el if else con respecto a poner dos ifs que hagan ese tipo de preguntas, ¿verdad? O sea, ¿por qué esto es mejor que hacer esto, ¿verdad? Esa era la cuestión, esa era la comparativa que teníamos en esa clase, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a esto, de estas dos. Bueno, supongo que no. Entonces vamos a continuar. Ok, voy a hacer un nuevo archivo acá que se va a llamar 08-condición del if, del else, el if.py. Así se va a llamar nuestra condición. Aquí me escribieron por el chat. Ok, perfecto. Entonces, acá vamos a ver lo siguiente. Si se dan cuenta, el nombre del archivo ahora es condición if, el if. Ok, ¿y qué es eso del elif? Se preguntarán ustedes. Pues es una palabra reservada también propia de Python. ¿Y qué es lo que hace? Me preguntarán ustedes. Pues lo que hace realmente es como que nos permite a nosotros preguntar de nuevo una condición, pero con las ventajas del if else, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas ventajas? Que solamente las va a volver a preguntar, o sea, va a volver a preguntar una condición si la primera no se cumple, o si las que están antes de no se cumplen. Es decir, una vez cumplida, ya nunca más va a volver a tocar el if, por ejemplo. Entonces, para que me terminen de entender, vamos a hacer un ejemplo. Entonces acá vamos a poner aquí, cuando había puesto acá, sintaxis del elif, lo vamos a copiar, y lo vamos a pegar acá, solo que aquí es el if. Okay. El if, esto sigue igual, ¿verdad? Todo esto sigue igual. Acá, en vez de ser else, sería el if, y acá tendríamos que volver a poner otra condición. Tendríamos que volver a usar los paréntesis, ¿verdad? Y dentro de esta vamos a tener una condición 2, le voy a poner siempre los dos puntos y el bloque de código con su indentación respectiva. Ok, entonces, ¿qué hace esto? Acá, bueno, aquí antes de seguir, aquí voy a hacer una pequeña aclaración y lo voy a hacer de esta forma. Aquí esto se puede repetir N veces. Ok, los elifs son infinitos, pueden tener tantos elifs como quieran. Entonces, como les decía, el if nos permite a nosotros volver o hacer otra pregunta, verificar otra condición, siempre y cuando la primera condición o la condición que esté antes de ese if sea falsa, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver como ejemplo? Vamos a ver, déjenme ver acá. ¿Qué teníamos esto de los positivos, ¿verdad? Bueno, entonces acá podemos venir y decir que yo voy a tener una... Por ejemplo, digámosle que ahora el problema no sea que identifique si un número es positivo o negativo. Lo que yo quiero identificar ahora es lo siguiente. Identificar si un número X es... No sé si se ve bien ahí o lo hago más grande. Sí, señor. Es positivo o cero. ¿Okay? Eso es lo que yo quiero verificar ahorita, si el número X es positivo o cero. Si es negativo, no me interesa por el momento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos resolver esto?
Y nosotros venimos acá con la primera condición, pues ya estamos más que hechos, ya lo hemos hecho 2 veces o 3 veces incluso. Entonces vamos a crear nuestra variable x y le vamos a poner el valor de 10. ¿Por qué no? Pues el 10, cualquier valor, no importa. Entonces acá vamos a preguntar if x mayor a 0. Entonces acá venimos e imprimimos aquí, ¿verdad? Ponemos acá que x es positivo. ¿Ok? X es positivo. Entonces lo corremos, pues acá se imprime el valor o no. 10 es positivo, ¿verdad? Que es el valor que tiene x. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el 0? Porque yo acá no puedo venir y poner un else, ¿verdad? E imprimir acá a ciencia cierta que el número x es 0, por ejemplo. Yo no puedo venir y hacer eso. ¿Ok? ¿Por qué? Dígame, la primera vez puede que funcione, ¿verdad? Ahorita, como 10 es, como la x vale 10, pues el valor siempre va a dar positivo. Pero si yo pongo 0 acá, si yo pongo 0, pues va a funcionar. Eso es lo que quiero que vean, que funciona. ¿Verdad? Si se dan cuenta, 0 es 0. Ahí está. Perfecto. Pero ¿qué pasa si vengo yo y pongo acá valores negativos? Pongo, por ejemplo, menos 12. Viene acá y cuando se ejecute me va a tirar que menos 12 es 0. Y eso es falso, ¿verdad? Eso no es cierto. Pero ¿por qué pasa eso? Porque acá la condición solo verifica si la x es mayor a 0. Y todo lo demás, todo lo que dé falso, es decir, que sea igual a 0 o menor a 0, va a irse al else. Entonces ahí los números negativos y el 0 van a irse al else. Y en el else, acá por ejemplo, yo tengo esa estructura, ¿verdad? Pero en este caso, pues, ¿cómo sé yo que es 0 realmente o que no es 0, por ejemplo? ¿Ok? Entonces, ese es el problema en el que nos enfrentamos ahorita, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para verificar que esto sea 0 y no un número negativo de esta forma? Pues hay una opción, ¿verdad? La primera forma en la que se solucionó esto, podría decirse de alguna forma, que es dentro del else nosotros vamos a meter un if. ¿Ok? Vengo yo y pongo un if que pregunte x es igual a 0. Y entonces acá vengo yo y ahora sí, imprimo. Y para que lo vuelva a escribir, si lo pongo abajo. Ahora sí lo imprimo acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues esto lo que va a hacer es que va a entrar al else, va a preguntar, bueno, x es igual a 0. Si x es igual a 0, va a imprimir. Si no, no me va a imprimir nada. ¿Qué es lo que yo quiero ahorita? Solo identificar si es positivo o es 0. Si es negativo, pues no me interesa saber nada, ¿verdad? Ok, entonces, si yo corro el programa ahorita, como es menos 12, si se dan cuenta, no me aparece nada. ¿Por qué? Porque acá en el else yo tengo un if y como la condición no se cumple, ¿verdad? Porque x no es igual a 0, o sea, es menor a 0. Por lo tanto, esta condición es falsa. Y pues acá me dice que pues que no me imprime nada, ¿verdad? Si yo pongo 0, ahora sí, a ciencia cierta, yo puedo saber que el valor de x es 0, siempre. Y cada vez que yo ejecute el programa, siempre va a ser 0. No hay nada que cambie. ¿Ok? ¿Alguna duda? Perfecto. Bueno, ¿qué problema presenta esta solución? Pues podría decirse que hay algunas personas que piensan que no es del todo estética, perdón, porque pues dentro de un else nosotros tendríamos que ir agregando tantos if como sean necesarios, ¿verdad? Incluso algunos if pueden llegar a tener else dentro, ¿verdad? Que no es que no se puedan usar ifs anidados, es decir, un if dentro de otro if, pero esos tipos de ifs o ese tipo de soluciones serían mejor implementarlas para casos en los que solo de esa forma se pueda, en los que no hay otra opción para solucionarlo. En este caso, pues el problema también que pasa es lo siguiente. Pongamos el breakpoint aquí. Vamos a hacer lo mismo que la clase pasada. Voy a ejecutar. Perdonen, le di F5 al Meet.
Ahí está. Ahí está. ¿Ya me ven? Disculpen. Ok, perfecto, gracias. Ok, bueno, ahora sí, vamos a ejecutar. Entonces acá se va a parar el programa, ¿verdad? Y bueno, x vale 0. Entonces acá esta condición me va a dar falso, ¿verdad? Y como vimos en la clase anterior, cuando yo pase a la siguiente instrucción que se va a ejecutar, se va a meter directamente a este if. ¿Ok? Se va a meter acá, y si esto no es verdadero, pues se va a salir, y si es verdadero, pues va a imprimir. En este caso es verdadero, por lo tanto va a imprimir este valor. Entra y lo imprime. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces, el problema es que si es menos 12, por ejemplo, otra vez, es un número negativo, pues va a ser la misma secuencia, ¿verdad? Y es falso, por lo tanto, entra al else y pregunta. Y se sale. Ahí pasa lo mismo. Ok, entonces, como les había mencionado, ¿verdad? Hay veces en los que esto, a veces, cuando ya es mucho código o más, pues no se termina de entender muy bien, ¿verdad? O es un poco confuso. Por lo tanto, pues inventaron, o bueno, desarrollaron, mejor dicho, una palabra reservada que ya hiciera esto mismo, pero en una sola palabra, ¿verdad? Sin tener que usar más líneas de código, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es esa palabra? Pues la palabra es el if, ¿verdad? Si se dan cuenta, es como una mezcla entre el else y el if, ¿verdad? O sea, son las primeras dos letras del else y el if completo, entonces es un el if. Y toda la estructura de un if normal. ¿Ok? Entonces acá, pues vengo yo y me quito esto de acá. Bueno, lo voy a comentar mejor y lo vamos a tener abajo. Perdón. Entonces acá yo pongo el elif, ¿verdad? Y acá necesito poner la condición. ¿Qué es lo que quiero preguntarle? X es igual a 0. Entonces acá vengo yo y hago el print, diciendo que X es 0. ¿Sí? Perfecto. Entonces si se dan cuenta, con el elif hacemos exactamente lo mismo que un else y dentro un if con la condición y luego el print, pero nos ahorramos una línea más de código, que ahorita ustedes podrían decir, es una línea, pero cuando se hacen programas más grandes pueden llegar a ser miles de líneas. Y quiera que no, líneas en blanco también aumentan el tamaño del archivo. Entonces, por ejemplo, si estos archivos los almacenamos nosotros en un servidor, pues tenemos que optimizarlo de la mejor forma. O sea, tienen que pesar lo menos que se pueda. Entonces, volviendo al tema, acá también nos ahorramos, y esto quiero que lo vean bastante bien, que nos ahorramos un identado, ¿verdad? Acá había uno y acá hay dos. En cambio, ahora el print solo tiene uno, ¿verdad? O sea, nos ahorramos como que un escalón, ¿verdad? Una grada ahí con respecto a la indentación, ¿verdad? Que también a veces es muy poco visual, ¿verdad? O se confunde mucho en la vista las indentaciones, ¿verdad? Y es en este caso, pues el elif nos viene a solucionar la vida. ¿Okay? Si lo corremos ahorita con el menos 12, no va a pasar nada. Me va a decir que presione continuar para terminar. Pero si yo pongo el 0, pues acá va a imprimirme que 0 es 0. 0 es 0, perfecto. Y si yo pongo un número positivo, un 1, por ejemplo, pues me va a imprimir que el 1 es positivo. ¿Okay? Y de esa forma, pues puedo venir yo y como que administrar eso, ¿verdad? Tomar esas decisiones. Entonces, el if me permite a mí tomar una nueva decisión en dado caso que la anterior no se cumpla, ¿verdad? Y como les dije al principio de la clase, pues el if se puede poner cuantas veces yo lo necesite, ¿verdad? Incluso si el problema fuera, ahorita lo vamos a ver, vamos a dejar esto acá y vamos a crear un nuevo problema. Va a decir que el problema es identificar si un número X es positivo por 0 o 1, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Quiero que me diga, bueno, el número que está en X, sí, es que lo que pasa es que el if así se usa en otros lenguajes, por ejemplo, como Java, C++, si no estoy mal. Cambio en Python, pues lo resumen en una palabra, el if, nada más. Cambio en el else if, pues son palabras distintas. Solo que están
sintácticamente en ese orden. Entonces ahí cambia un poco la interpretación que se tiene que dar. Ok, bueno, entonces acá como les decía, aquí ya no solo quiero saber si un número es positivo, sino que también quiero saber si es 0 o si es 1, ¿verdad? Y clasificarlos por eso, positivos, ceros o 1. De hecho, el 1 lo voy a quitar para no confundirnos con los positivos y lo vamos a dejar como -1 mejor. ¿Okay? Solamente eso quiero, identificar si ese número es positivo, es 0 o es -1. Okay, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a venir, vamos a copiar esta estructura, de verdad, porque ya está hecho. Y eso es lo mismo, ¿verdad? Esto aquí hay que hacer lo mismo. Preguntamos, ¿X es mayor a 0? Si es mayor a 0, pues es positivo, no hay de otra. X es igual a 0, si es igual a 0, es igual a 0, no hay de otra. Acá puedo venir yo y preguntar, bueno, pongo otro if. El if X es igual a -1, dos puntos, y print F, y X es -1. Esto es algo redundante, pero es para recalcarlo, para que se mire, que se imprime algo, ¿verdad? Okay. Entonces, en este caso, pues yo ya tengo dos elifs dentro de un mismo if, ¿verdad? Que pertenecen a un mismo if, porque, ojo, el elif no se puede poner si no hay un if como padre, por decirlo así, ¿verdad? Como les mencioné en la clase anterior, el if es el único obligatorio. Ya el else y el elif son opcionales. Si queremos los ponemos, si no, no los ponemos, ¿no? Pero el if es fijo, el único que tiene que estar ahí sí o sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Corrámoslo. ¿Qué valor tiene X ahorita? No, tiene 1. Entonces acá me imprime que es positivo. Me lo imprime 2 veces porque aquí arriba está el mismo programa. Ahorita lo voy a comentar para que no nos confundamos. Entonces, con el 1 me imprime que es positivo. Ahí todos claros, todos perfectos. Con el 0 me va a imprimir que 0 es 0. 0 es 0, perfecto. Ahora, si pongo yo -1, me va a decir que -1 es -1, ¿ok? Pero ¿qué pasa si vengo yo y digo que ahora es -2? ¿Me va a imprimir algo? Pues no debería. Efectivamente no me imprime nada porque no entra ninguna de las opciones, ¿verdad? Primero pregunta este if, ¿ok? Así esta pregunta. Bueno, X es mayor a 0. Si la respuesta es sí o es verdadera, pues imprime acá, ¿verdad? Si es falsa o es no la respuesta, viene y se pasa al elif y acá vuelve a preguntar. Bueno, si X no es mayor a 0, entonces X es igual a 0. Si X es igual a 0, o sea, la respuesta es verdadera, imprime que X es igual a 0 o que 0 es igual a 0. Si no, pues viene y se salta al siguiente elif y pregunta, bueno, si X no es mayor a 0 y X no es igual a 0, entonces X es igual a 1, lo pregunta, porque no puede asumir que es exactamente igual a -1. Solo podría asumir que es todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que no he preguntado, pero no puedo asumir que sea un valor en concreto. Entonces, el elif para eso nos sirve, para hacer validaciones concretas de un rango o de un número en específico, o de lo que sea en específico. No necesariamente tienen que ser números simples. Entonces, esa es la diferencia que tiene el elif con el else, por ejemplo. Si yo aquí, en vez de un elif X igual a -1, hubiera puesto un else, pues acá lo que hace es que me va a capturar todos los números que no sean mayores a 0 y que no sean 0, es decir, todos los números negativos. Y aquí, con esta introducción, es en donde vengo y me paso al siguiente, a la siguiente estructura, que es como que más completa, ¿verdad? Y vamos a hacer un archivo nuevo para ahí. Vamos a hacer aquí el 08, que se va a llamar condición, y el if else. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con este if, el if, else? Pues acá, aquí se puede, copiamos esto, y ponemos acá, y acá indicamos que esto es. Bueno, antes de continuar, voy a ver qué me preguntan aquí. ¿Se le podría finalizar con un else para que entre todo? Exacto, que es exactamente lo que iba a explicar ahorita. Me leíste la mente. Va, perfecto. Entonces, acá pues. Después de unir, ¿verdad? Con la condición y sus dos puntos y su bloque de código con su respectiva indentación, puede venir un elif, ¿verdad? Acá los corchetes, ojo que no lo puse acá, lo voy a poner en una nota. Los corchetes, lo voy a poner acá, indican opcionalidad, es decir, que son opcionales.
Esto me lo voy a copiar y lo voy a poner aquí para que quede claro. Sí. Entonces acá puedo venir yo y agregar un else al final. Este pues ya no necesitaría de una condición, sino que solo 2 puntos, una indentación respectiva y su bloque de código. ¿Ok? El else solo puede venir una vez, no podemos tener varios else, solo uno. Pero el if sí podemos tener n veces. Y ojo acá al dato, que el if puede no venir, el else puede no venir. Es decir, nosotros podemos tener una estructura tipo, ¿viene solo el if? Bueno, viene if else, nada más, viene if else, el if else, perdón, o viene solo if y else, o sea, nos comemos el if, y así, ¿verdad? O viene if, el if, el if, el if, else, pero siempre el else va de último. O sea, si hay un el if, siempre va de último. Si hay un else, si no hay el if, pues el else siempre va de último. ¿Okay? El else siempre es el último. ¿Ok? Y este pues sería como que la estructura ya completa. Eso es lo máximo que podemos llegar a formar con un if. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el problema ahora? Pues lo siguiente. Identificar que un número X es positivo, 0 o negativo. Ese es el problema que yo tengo ahora que resolver. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aplicando lo que ya sabemos. Vamos a poner X igual a 10. Si X es mayor a 0, pues entonces te voy a decir que pues esta X es positivo. ¿Ok? De lo contrario, el if, perdón, si X es igual a 0, pues entonces vengo yo e imprimo el valor de X es 0. Lo voy a escribir para que no se me digan. Y ahora sí, else print f X es negativo. Porque acá en el else vengo yo y ya no necesito indicar o preguntar si X es menor a 0. Porque ya no uso el if X menor a 0, sino que ya directamente uso el else. Porque es lo que les decía, ¿verdad? El else va a capturar todos aquellos datos que las otras dos condiciones descartaron, ¿verdad? Ya las quitaron. En este caso, la primera descarta todos los números positivos. Es decir, si no entra la primera, todo lo que viene, o sea, si no entra la primera, quiere decir que el valor que se está evaluando es o 0 o negativo, no hay de otra. Después, la segunda pregunta si es 0, entonces descarta el 0. Quiere decir que si no pasa la primera y no pasa la segunda, quiere decir que todo lo que viene en esa variable es negativo, no hay de otra. Es la única opción. En este caso, porque solo hay 3 opciones, ¿verdad? O que es positivo, o que es 0, o que es negativo. Si en dado caso nosotros tuviéramos una situación en la que no solamente tenemos una opción, o 3 opciones, perdón, pues ahí sería de poner el if n veces, la cantidad de opciones que tengamos. Si tenemos 5, pues ponemos 4, o sea, un if y 3 el if, y el else va a ser todo lo que no se capture en las demás. Y así, ¿verdad? Ok, entonces vamos a probar. Ahorita es 10, por lo tanto me debería de dar que 10 es positivo. Probamos y efectivamente 10 es positivo, todo bien, todo correcto. Lo cambiamos a 0, corremos y ahora va a decir que 0 es 0. Okay. Y ahora, por ejemplo, ponemos menos 10. Y ahora me debería decir que menos 10 es negativo. Y ahí está, menos 10 es negativo. Entonces yo ya puedo clasificar todos los números enteros, ¿verdad? Por positivos, negativos o que es 0. ¿Verdad? Y así yo lo podría hacer con n cantidad de cosas, ¿verdad? Incluso si yo dentro de los positivos quisiera saber todos los números que son pares, o sea, subclasificarlos todavía más, pues lo podría hacer, ¿verdad? Ahí hay infinidades y ahí es en donde entra pues los ifs anidados, etcétera, etcétera. Y así, ¿verdad? Entonces, esto es pues prácticamente todo lo que se puede hacer con un if y un elif. Un if, el if, else, ¿verdad? Que sería la estructura completa.
Y acá hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? No siempre va a ser necesario utilizar la estructura completa del if. Es decir, no siempre nosotros vamos a tener que usar un if, el if else. No siempre tenemos que usar un if else. No siempre tenemos que usar un if, el if else, sino que solamente un if, el if, por ejemplo. Como lo vimos en todos los casos que les mencioné, ¿verdad? En este caso, porque el enunciado del problema o el problema a resolver era que quería identificar los números positivos, ceros o negativos. Entonces yo necesitaba usar el if, el elif y el else. O sea, necesitaba usar las tres, ¿verdad? Pero por ejemplo, en este problema de acá, me pedía solo identificar si un número era positivo o cero. Por lo tanto, solo necesitaba usar el if y el elif. El else ya no pintaba nada, ¿verdad? El else ya no lo necesitaba. En la 7, pues el único problema era que me identificara si un número era positivo o negativo, entre comillas, ¿verdad? Porque acá, si yo pongo 0, acá en los negativos se cuela, ¿verdad? Y eso es un error, ¿verdad? Pero en este caso, pues servía de ejemplo de cuando solamente se puede usar el else, ¿verdad? Y cuando solamente usar el if, ¿verdad? Pues solamente cuando me piden identificar que es positivo, por ejemplo, y no me interesa saber si no es positivo, no quiero saber qué es, ¿verdad? Pues solo uso el if. Y ya no me es necesario utilizar un else o un elif incluso, ¿verdad? Entonces no sé si queda claro esta estructura del if. Ok, perfecto. No hay dudas, ¿verdad? Todo claro, todo bien, todo correcto. ¿Alguien ahí que no haya entendido muy bien, que tenga alguna duda? Ok, bueno. Perfecto. Bueno. Entonces, acá. Vamos a continuar. Ok. Yo espero poder esta semana, bueno, no esta semana, sino la semana que viene, subirles un documento con ejercicios para el if. Ok. Para todas las estructuras de if y todo eso. Y para que los hagan, para que practiquen. Porque ahorita vamos a comenzar a ver la síntesis de control cíclica. Entonces, pues vamos a pasar a un nuevo tema, se podría decir. Y pues para no atrasarnos con el contenido. Dice, profe, ¿cómo es para la entrada de datos por consola? Yo solo sé de C++. Ah, ok. En Python ya habíamos visto las funciones nativas en una de las clases, ¿verdad? Que si no estoy mal es la clase número 6. La clase número 5. Que pues está el print y el input. El input es el que sirve para recibir datos del usuario, es decir, entradas por consola. Y esto pues devuelve un string que pues lo podemos almacenar en una variable para su posterior uso. Que de hecho ahorita lo vamos a ver ahorita con la nueva estructura que vamos a ver. Les voy a hacer un archivo nuevo, vamos a ver el otro, y aquí vamos a poner ok, perfecto. Aquí vamos a poner while es una estructura de control cíclica. Es decir, nos permite repetir un bloque de código n veces o hasta que una condición o mientras, de ahí viene el nombre, una condición sea verdadera. Okay. Eso es el while, ¿verdad? Sí, en palabras simples, eso es el while. No, en Python no es necesario importar librerías para el ingreso por consola. Para nada. En C++, si no estoy mal, tenías que importar bueno, prácticamente tanto como para sacar como para escribir como para leer, creo que era la IOString, si no estoy mal. Incluso después tenías que importar la string para poder usar strings. Entonces, en C++ es un rollo totalmente distinto, ¿verdad? Python es pues muchísimo más simple en ese sentido, pero pues no cambia mucho, no difiere mucho, ¿verdad?
Entonces, o sea, los conceptos son los mismos, se podría decir. Ya la sintaxis es para cómo es propia de cada lenguaje. Incluso en Java, así como decís, se utiliza la clase scanner, ¿verdad? Que es la que sirve para leer los datos por consola. Pero bueno, entonces, ¿cómo es la sintaxis del while? Sintaxis del while. Okay, pues el while es súper simple. Es una palabra reservada, while, ¿verdad? Los paréntesis, que como les digo, les vuelvo a mencionar, en Python no son 100% necesarios. Pero yo los pongo por cuestiones de que no se malacostumbren, porque en otros lenguajes sí es obligatorio. Igual en estos ejemplos, los anteriores, no sé si se dieron cuenta, pero estuve poniendo puntos y comas, que en Python no son necesarios, pero yo los pongo porque pues, si no después se nos olvida, ¿verdad? Incluso a mí me pasa que a veces estoy programando en un lenguaje que no es Python y se me olvida poner los puntos y comas. Y después me anda crasheando ahí el programa y no sé por qué. Entonces, acá pues siempre su indentación, su respectiva indentación. ¿No? Y acá su bloque de código. Okay. Esa es la estructura sintáctica del while. Eso es todo. Una palabra reservada, una condición, que la condición es exactamente igual que el if, ¿verdad? Es una condición, es una pregunta que se puede responder como sí o no, o como verdadero y falso. Y como dice la definición del while, es una estructura de control cíclica que nos permite repetir un bloque de código n veces o mientras una condición sea verdadera, ¿no? Es decir, si esta condición es verdadera, se va a seguir ejecutando el while hasta que la condición sea falsa, va a parar. ¿Ok? Es como acá, por ejemplo, en la de los if, el if, ¿verdad? Si la condición acá es falsa, se va a ir el if. En este caso, en vez de irse a un el if, lo que va a hacer es que se va a parar el ciclo, ¿verdad? Es decir, ya no va a repetir el código, sino que va a salir. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo súper sencillo. ¿Y cuál es el ejemplo más sencillo? Imprimir los números del 1 al 10. Ok, vamos a imprimir. Quiere imprimir los números del 1 al 10. Por ejemplo, si nosotros no supiéramos cómo usar el while, o que no existiera el while, ¿cómo podríamos resolver este problema? Pues venimos nosotros y ponemos un print, y ponemos un print 1, por ejemplo. Después venimos nosotros y empezamos a copiar y pegar 10 veces y vamos cambiando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 y 10. Entonces corremos el programa y ya está, imprimimos del 1 al 10. ¿Solucionamos el problema? Lo solucionamos, ¿verdad? Ahí está. Pero ¿qué pasa ahora si vienen y me dijeran que quieren del 1 al 100? No me voy a poner a escribir 100 números, ¿verdad? O si quieren del 1 al 1000, tampoco me voy a poner a escribir 1000 números, ¿verdad? Me tardaría un montón haciéndolo. Por mucho que yo sepa cómo reemplazar texto, cómo optimizar, copiar y pegar todos los prints que yo quiera, me tardaría un montón. Y si me pidieran 10.000 o 100.000, me tardaría todavía más, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros solucionar esos problemas? Vamos a regresar al 10, ¿ok? Y vamos a borrar esta cosa fea que pues, no lo hagan, por favor. Pues venimos nosotros y acá pues tenemos que implementar este while. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para ello nosotros necesitamos tener una como que variable que vaya cambiando y que nos funcione a nosotros como la variable de la condición o la variable condicional, ¿verdad? ¿Por qué? Así como en el if, ¿verdad? Nosotros teníamos que tener una variable x que fuera la que iba a variar para hacer el tipo de pregunta, ¿verdad? Entonces en este caso pues nosotros también tenemos que tener una variable x, entre comillas, ¿verdad? Que en este caso esa variable va a tener un peso mayor o un peso más significativo que en los if. ¿Por qué? Porque esa variable nos va a servir a nosotros para darle fin al ciclo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una variable. Le voy a llamar x solo por simplicidad, ¿verdad? Y le vamos a poner 1. ¿Y por qué 1? Pues ahorita lo vamos a ver. Ahora vamos a tratar de implementar nuestro while. Vamos a escribir la palabra while dentro de paréntesis. Vamos a escribir la condición. ¿Cuál sería la condición? ¿Ok? X es la variable que va a ir cambiando.
¿Ok? Entonces, la condición me dice, o sea, yo quiero imprimir del 1 al 10, entonces mi lógica me dice a mí, bueno, si X es la variable que va a cambiar, entonces tendría que ser la condición hasta que X sea menor o igual a 10, ¿verdad? O sea, mientras X sea menor o igual a 10, yo tengo que seguir imprimiendo los valores. Entonces vendría yo y diría, bueno, X menor o igual a 10. Ok, 2 puntos, y acá vendría mi bloque de código. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer en el bloque de código? Pues yo quiero imprimir esos valores, ¿verdad? Por ejemplo, hago un print y acá pongo X y nada más. Eso quiere decir que iba a escribir algo, pero no se me ocurrió qué escribir. Entonces me solo eso. Ok, entonces, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero acá tenemos un problema. Ok, ¿qué va a pasar? Yo lo voy a correr. ¿Qué va a pasar? Pues me va a imprimir unos. Uno, y ahí está imprimiendo. Sigue imprimiendo, sigue imprimiendo, sigue imprimiendo. Y así se va, ¿verdad? Y se queda ahí imprimiendo. ¿Qué pasó ahí? Pues ahí tuve un bucle infinito de los conoce. ¿Por qué? Porque no está terminando nunca. Es decir, esta condición siempre sigue siendo verdadera, nunca llega a ser falsa. ¿Y por qué pasa eso? Porque, como les dije al principio, esta variable va a ser la variable condición. Es decir, esta variable tiene que cambiar en cada iteración. ¿Y qué es una iteración? Una iteración es cuando se repite de nuevo el código, ¿verdad? Es cuando nosotros pasamos todo el bloque de código y después volvemos al principio. Entonces, ahí pasó una iteración, volvemos al principio a hacer otra iteración. Es decir, es cuando se repite el ciclo. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar la X en cada iteración? Es decir, yo le tengo que aumentar el valor de 1 en 1, por ejemplo, en este caso, porque yo quiero imprimir los números del 1 al 10. ¿Cómo hago eso? Pues le digo X igual a X más 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Solo venimos aquí, ¿verdad? Declaramos X con un valor de 1. Perfecto. Acá hace la pregunta, X es menor o igual a 10, o sea, 1 es menor o igual a 10, eso es verdadero, es true. Entonces viene y dice, bueno, sí, imprimime X. ¿Qué valor tiene X? 1. Todo bien. Después de imprimir el valor de X, viene y dice, bueno, a mi variable X quiero que le asignes lo que tengo actualmente más 1. Es decir, X vale 1 y le voy a sumar 1. Entonces 1 más 1 es 2. Entonces ahora X va a valer 2. Y acá termina el bloque de código y regresa otra vez a esta línea, a este while, y vuelve a preguntar. Pero como ahora X vale 2, pregunta, ¿2 es menor o igual a 10? Eso es verdadero. Entonces viene acá e imprime el nuevo valor de X, que ahora es 2. Y nuevamente hace el incremento. Dice, bueno, a mí guárdame el valor que tengo actualmente, que es 2 más 1. 2 más 1 es 3. Entonces ahora X vale 3. ¿Ok? Entonces, lo voy a correr y van a ver que ahora me va a imprimir los números del 1 al 10. Ahí está. Y ahora sí termina el programa, ¿verdad? Ya no se queda enciclado. Ya no se queda ahí tirando unos como loco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces, ahora, para que vean más o menos cómo es que va funcionando, vamos a poner otro breakpointcito por acá y quiero que vean paso por paso qué es lo que va haciendo. ¿Okay? Yo lo voy corriendo acá y aquí estamos. Perfecto. Entonces, acá le estoy asignando el valor de X de 1 a X. Entonces, acá viene aquí y pregunta, X, que vale 1, ¿es menor o igual a 10? Esto me va a dar true, por lo tanto, va a entrar acá y va a imprimir. Imprime el valor de X. ¿Okay? Ahorita no lo vemos, pero la consola acá sí me lo está imprimiendo, que es 1. Es este valor de acá. Entonces acá viene y si nosotros nos ponemos sobre X, dice que vale 1. Y acá también vale 1. Entonces 1 más 1 es 2. Cuando yo le dé clic al siguiente, esta línea amarilla se va a pasar a esta línea de acá. Y ahora X ya no va a valer 1, sino que va a valer 2. Paso por acá y ahora X, si se dan cuenta, acá me sale que X vale 2. Si yo pongo el mouse encima, perdón, también me dice que X vale 2. ¿Okay? Y así, ahora va a preguntar, ¿X menor o igual a 10? Sí, entonces viene acá, imprime el nuevo valor que es 2, y lo vemos en la consola, acá está el 2, y vuelve a incrementar, 2 más 1 es 3, entonces ahora cuando regrese a esta línea, X va a valer 3.
y aquí está 3, ¿verdad? Y acá también podemos ver el 3. 3 menor o igual a 10 y va a seguir entrando. Y así, así, así se va a ir, hasta que X valga 11. ¿Okay? Aquí X vale 10. Y ojo acá, X vale 10. ¿10 es menor o igual a 10? Sí, ¿verdad? Porque 10 es igual a 10. Por lo tanto, la condición sigue siendo verdadera. Va a entrar aquí y va a imprimir el 10. ¿Ok? Print 10. ¿Ok? En la consola lo podemos ver y acá está imprimiendo el valor de 10. Y ahora, X vale 10 más 1 es 11. Ahora X va a valer 11. ¿Ok? Ojo acá, X vale 11. Vale. Vuelve a preguntar, 11 es menor o igual a 10 y eso ya es falso, porque 11 ya es mayor. Entonces acá, como es falso, ya no va a entrar, sino que se va a salir y va a terminar el programa porque ya no hay nada más abajo. Y efectivamente termina, ¿verdad? Y pues nos imprimió pues, los valores del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así, ¿verdad? Incluso acá Jonathan pues, nos dejó el código para hacerlo en C, por si alguien lo estaba haciendo en C también. Bueno, funciona tanto como para... No, de hecho esto es para C++ fijo. Sí. En C no funciona. Ahí está el código también, por si lo quieren ver. Ok, entonces no sé si tienen alguna duda con respecto de esta estructura. La verdad es que a priori se ve bastante simple, ¿verdad? No sé qué les parece a ustedes. A ver, comentarios. Sí se puede poner un while dentro de otro while. Eso se conoce como ciclos anidados o whiles anidados, ¿verdad? O un doble while, también se le puede llamar así, ¿verdad? No es recomendable hacerlo porque la complejidad se vuelve muy costosa. Es decir, con complejidad me refiero al tiempo de ejecución, o sea, se vuelve muy lento en algunos casos, o se puede llegar a volver muy lento en algunos casos, pero pues sí se puede, ¿verdad? Incluso puedes poner un while dentro de otro while, dentro de otro while, dentro de otro while, puedes tener n cantidad de whiles anidados, ¿verdad? Ajá, es para C++, en C creo que en vez de count es printf. Sí, puede ser printf o print normal si no estoy mal. No me recuerdo muy bien ahorita, yo creo que sí solo es printf. Pero sí, en general, pues si se dan cuenta, pues es lo mismo, ¿verdad? Lo único que cambia es un poquito la sintaxis, pero la idea es la misma, o sea, la lógica es la misma. Hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Y aquí, ojo al dato, aquí otra cosa, otra forma de representar esto, lo voy a poner aquí como un comentario, es poner x más igual 1, ¿okay? Ponemos el más y el igual juntos. Esto es lo mismo, ¿verdad? Esto de acá son iguales, hacen lo mismo. Incrementan o suman el valor actual de x un 1. Y acá yo le puedo poner 2 y en vez de sumar 1, suma 2, suma 3, suma 4, suma 5, etcétera, etcétera. ¿Okay? Es equivalente en Python, así como pueden ver con el ejemplo que puso Jonathan, hay un más. En Python eso no existe, entonces no lo vayan a usar. Dice, lo que me parece extraño es el uso de los puntos y coma. ¿Cómo hace para diferenciar dónde empieza y dónde termina una sentencia? Pero ¿a qué te referís con cómo hace para identificar en dónde termina una y dónde empieza y dónde termina una? ¿A qué te referís? Ajá. Sí. Sí lo exige, así es como lo maneja. Exacto, así se diferencian los bloques de código en esos lenguajes. Acá el equivalente a eso de las llaves, por ejemplo, que es lo más confuso, que podría decir, se diferencian los bloques de código con el tabular, o sea, qué tan identado está el código con respecto de otro código padre, por ejemplo. Acá yo tengo un while, ¿verdad? Que está pegado al margen izquierdo. Si se das cuenta, está pegado al margen izquierdo acá, ¿verdad? Pero todo lo que está adentro, o todo lo que yo quiero que se ejecute adentro, o todo lo que yo quiero que pertenezca al bloque de código del while, lo idento, le doy un tabular, ¿verdad? O le doy una indentación, como le conocen. Si yo le quito la indentación, si te das cuenta, me da un error, ¿verdad? Pero ¿por qué me da el error? ¿Será
que está mal escrita la función. No, me da el error porque el while no puede estar vacío, ¿ok? No puede quedarse vacío. Entonces, si yo quisiera hacer eso, tendría que poner un pass acá. Y si te das cuenta, acá el print ya no me da error. Pero la X sí me da error. Y aquí sí es problema de la indentación, porque aquí me dice el error, a ver si me lo saca. Dice que no esperaba una indentación, ¿ok? No, no esperaba una indentación. ¿Por qué? Porque no tiene un bloque padre que necesite un bloque de código. Entonces, acá la solución es quitarle la indentación y se va el problema. Pero en este caso, pues si yo lo tabulo, entonces acá le indico al intérprete de Python que todo lo que está tabulado va a pertenecer al while. Y por ejemplo, con lo que me preguntaba Snow también, ¿verdad? Si yo pongo otro while adentro, por ejemplo, while x igual a 11, algo así, y le pongo 2 puntos. Acá si te das cuenta, el while está identado un tabular. Es decir, que este while pertenece al bloque de código de este while. Un poco confuso, pero todo lo que está dentro del segundo while, por ejemplo, un print x, pertenece al bloque de código de este while. ¿Por qué? Porque está doblemente identado. O sea, yo le estoy diciendo, mira, perteneces a este bloque while, pero aparte de, perteneces a otro bloque while. ¿Okay? No sé si se entiende. Esto sería como las llaves en otros lenguajes. Sí, cabal, eso es lo más curioso de Python. A veces es un poco ventajoso, en otras veces es un poco desventajoso. A mí realmente lo de la indentación de Python no me termina de gustar del todo. O sea, yo siento que se ve mejor con las llaves, pero es una opinión personal. Pero así pasa, ¿verdad? O sea, así es como lo decidieron los programadores de Python. Pues, ¿qué se le puede hacer? Ahí está, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna otra duda con respecto a esto. O algún otro comentario o inquietud que les surja. ¿Alguna observación? De nada, Diana. Ahí estamos para servir. Ok, buena pregunta. La palabra de tabulación. Por ejemplo, no sé si te has percatado, pero por ejemplo, en el teclado de tu computadora hay una tecla que está del lado izquierdo hasta el tope, que está justo arriba de tu bloc mayúscula, que se llama Tab, y que tiene una flecha para la izquierda y otra flecha para la derecha. Entonces, si vos presionás esa tecla cuando estás, por ejemplo, en el Word, ¿qué te hace? Pues te deja cierta cantidad de espacios hacia la derecha, ¿verdad? Con respecto del margen de tu hoja. Eso es una tabulación. Si le das 2 veces, te estás tabulando 2 veces. Si le das 3, tabulas 3 veces. Entonces, acá en Python, pues nosotros le llamamos tabular a esto de acá, ¿verdad? Yo le doy a esa tecla un tab y pues funciona, ¿verdad? ¿Por qué un tab y no espacios? Porque es más rápido, ¿verdad? Si no, yo tendría que venir y darle 1, 2, 3, 4 espacios. Y no pasa nada, funciona. Igual yo creo que incluso con uno funcionaría, ¿verdad? Pero no funciona, o sea, no importa la cantidad de espacios, media vez haya un espacio que identifique que este bloque pertenece al while, pues no hay ningún problema. Pero pues por cuestiones de estética y por cuestiones de estándar, pues se usa la tecla Tab para definir 4 espacios a la derecha para definir un bloque. Incluso en Word creo que son 5 espacios en blanco, lo que te deja el Tab. Y el tabular o la tabulación se usaba prácticamente para hacer cartas, incluso todavía se usa para hacer cartas. Pero antes en las máquinas de escribir, esas que eran mecánicas, que eran de los palitos, que metías la hoja y la enrollabas y la jalabas y empezabas a escribir, la mecanografía, pues las tabulares eran bastante útiles, ¿verdad? Incluso algunas máquinas de las buenas, de las chileras, tenían una opción que te permitían grabar la cantidad de tabuladores que te querías correr para que cuando le dieras a la tecla Tab te corriera tantos espacios y quedara en el medio de la hoja, por ejemplo. O
Está súper raro todo eso, ¿verdad? Y ahí es donde nace la tabulación, ¿verdad? Pero acá pues nosotros le llamamos tabulación, y dentación también es un sinónimo. Y eso es prácticamente. No sé si aclaré tu duda. Ok, perfecto, excelente, maravilloso. Ok, bueno, entonces si no hay más dudas, pues podríamos dejar la clase hasta acá. Eh, Logramos avanzar bastante. Ya vimos el while, ya vimos el if, ¿verdad? La próxima clase voy a hacer otros ejemplos del while. Vamos a, vamos a ver la siguiente estructura, el for, ¿ok? Quiero tratar la manera de cubrir todas esas estructuras la próxima clase, o sea, o dentro de 2 clases, para así las últimas 2 clases del mes, pues las usamos para hacer un ejemplo, ¿verdad? Para hacer un ejemplo en donde usemos todas estas estructuras y que veamos qué tan útiles y qué beneficios nos da usar una sobre otra, ¿verdad? O cuándo identificar mejor usar una estructura u otra, o aquí necesitaría usar un if else, o aquí necesitaría usar un if elif, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, por eso es que ahorita no he estado haciendo muchos ejemplos así pequeños, porque quiero cubrir la mayor cantidad de contenido para así después pasar a un ejemplo masivo en donde se explique de mejor forma todo, ¿verdad? Y obviamente dejarles sus ejercicios para que practiquen. Y así el próximo mes, si Dios nos permite continuar, pues vamos a empezar a ver ya temas un poquito más avanzados, y ya vamos a poder empezar a hacer la práctica que tengo pensada para ustedes, ¿verdad? Que ya el próximo mes se les estaría publicando, y publicando un ejemplo de cómo debería de salir, ¿verdad? No cómo debe salir, sino como una de las posibles soluciones que le pueden dar, ¿verdad? Para que tengan una idea de qué tiene que hacer el programa, ¿verdad? Porque a veces cuando uno empieza y le dan un problema o le dan un enunciado, pues muchas veces uno pierde mucho tiempo, o no logra entender o visualizar cómo es que realmente debería funcionar el programa, ¿verdad? Y eso es muy común cuando uno está empezando. Incluso eh, les va a perseguir el resto de su vida. Mentira. Les va a seguir pasando aunque ustedes ya tengan años de experiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente los enunciados no son del todo claros, ¿verdad? Nosotros normalmente cuando trabajamos con este tipo de lenguajes tendemos a ser muy técnicos, en el sentido de que, bueno, yo necesito saber exactamente cuántas veces tengo que repetir cierto bloque, o saber una forma exacta de cuántas veces yo necesito repetir ciertas instrucciones, que normalmente en el enunciado no están. Pero pues nosotros tenemos que tener la habilidad de analizar el enunciado y decir, bueno, en este caso me conviene hacerlo de esta forma, este otro de esta otra. Y así, ¿verdad? Pero eso se va ganando conforme vamos haciendo más y más proyectos o enunciados o ejercicios. Y así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo planeado. Entonces, si no hay más dudas, pues nos podemos retirar. Hasta aquí llega la clase de hoy y espero que tengan un feliz fin de semana. Nos veríamos el día de mañana a la misma hora, a las 9 horas, hora colombiana, ¿no? Y pues eso sería todo. Tengan una feliz noche. Voy a tener la grabación.